Daros las gracias a todas y a todos por juntarnos en este Agora Vegetal. Creo que es de los lugares más encantadores para empezar a hablar, ¿no? Y empezarnos a contar mutuamente. Reitero la disculpa de María José, de Maríajo Parejo, por circunstancias familiares, y esta mañana a primera hora compartíamos visiones sobre lo que podía aportar el turismo al medio rural. Seguramente su visión como receptora de miles de opiniones a través del programa sea bastante rica o bastante enriquecida, porque tamiza muchas formas de entender el turismo rural. No hay un turismo rural único y exclusivo. Creo que el mejor ejemplo es un grupo de españoles intentando pedir un café. Nadie pide el mismo café. Uno pide descafeinado, otro con leche, solo me echas una nube. Pues el turismo rural también es una degustación de cafés distintos, y la manera de ofrecerlo al visitante también es muy distinta. Creo que es muy importante tener en cuenta qué es lo que aportan los promotores de turismo rural a los pueblos que tratan de desarrollarse, que una parte de su desarrollo esté vinculada a esta forma de entender los lugares. Y seguramente el promotor que disfruta ofreciendo servicios de turismo rural es una persona que quiere generar cambios, y es una persona que genera cambios. Seguramente el primer cambio es restaurar una casa, seguramente el segundo cambio es restaurar el entorno a esa casa. Empiezan a florecer las jardineras, empiezan a florecer los carretillos, empiezan a florecer los yugos, porque van recogiendo todo el patrimonio tangible que estaba muchas veces olvidado en los sobraos, olvidado en una cuadra, olvidado en un corral, y los empiezan a dotar de vida y los empiezan a dotar de arte, y conforman una estética tanto del interior como del exterior de la casa. Tratan de que se recuperen los caminos que antes servían para unir pueblos y se convierten en lugares de ocio. Lo que eran caminos carreteros, lugares de trabajo, empiezan a ser lugares de disfrute, o son lugares de disfrute, pero recuperan parte de esas comunicaciones. Van generando belleza, van generando estética, van generando una armonía en estos escenarios, en estos lugares, y tratan de aunar la vida de antes con su sueño romántico y, por supuesto, con el siglo XXI, con un entendimiento de las nuevas tecnologías como herramienta y no como objetivo. Seguramente lo más vanguardista en este momento sea anunciar una casa rural sin wifi, para que la gente vaya allí a desengancharse, para que la gente abandone el móvil en la guantera del coche y diga: voy a estar 24 horas, 48 horas sin contacto con el mundo. Yo recuerdo cuando salíamos al monte y teníamos que bajar cada 3 días a llamar a casa por teléfono al teléfono de la señora, ¿no? El señor que tenía el telefonillo en su pueblo, y en 3 o 4 días no sabía nadie nada de ti. Si ahora haces tú eso, seguramente tengas a las fuerzas de seguridad del Estado buscándote porque hay algún amigo o familiar que no entiende que no hayas contestado a un WhatsApp o a una llamada de móvil. O sea, el aislarnos del móvil forma parte de una obligación y de un derecho que mucha gente ya está ofreciendo como servicio en las casas de turismo rural. Volver al campo con esa necesidad de sentirse uno, no sentirse conectado. Podemos sentirnos conectados seguramente con lo más primordial, ¿no? Que es el entorno paisajístico que nos rodea. Esa recuperación de los paisajes tangibles, creo que todos somos capaces de reconocer una casa de turismo rural cuando entramos en un pueblo casi de manera inmediata. Hay lugares en los que es más complicado, ¿no? En Navarra, entrar en un pueblo y tratar de identificar la casa rural por sus flores es complicado porque es una cadencia constante de flores en las balconadas, ¿no? En otros lugares es más sencillo. Pero también recuperan el patrimonio intangible, porque estas personas buscan cómplices en el pueblo cuando llegan, buscan a las abuelas, buscan a los abuelos, para que les cuenten cómo eran las vidas, cómo eran las costumbres, cómo eran las tradiciones, cómo eran las palabras, cómo eran las formas de nombrar, cómo se decían los sitios, cómo se decían los verbos, y eso también lo acopian y eso también lo recuperan. Y es muy importante no perder todas esas formas, no perder todos esos términos, no perder esa riqueza lingüística. Al final, su forma de decrecentismo, su forma de austeridad, se convierte en un regalo para el cliente que les va a visitar.
Un detalle que me comentaba Maríajo esta mañana y que me encantó era el nombrar de las casas, cómo la gente se identifica con sus casas a través del nombre. El día que decidan cómo nombran a su casa de turismo rural, se están definiendo como empresas, se están definiendo como compromisos, se están definiendo como manera de identificarles en el lugar. ¿Qué sois los de la tinaja? ¿Qué sois los de la cuadra? ¿Qué sois los de los soportales? ¿Qué sois los de...? Les nombra, su casa les nombra y define aquellas actividades que quieren provocar. Y eso es lo que termina ocurriendo en torno al turismo rural cuando hay promotores de este tipo, que ocurren cosas, que los pueblos vuelven a tener determinados tipos de actividad, vuelven a tener gente joven. Recuerdo cuando teníamos voluntariado restaurando caminos y llegábamos con gente de 16, 18 años y empezaban a salir abuelos y abuelas de los pueblos, se sentaban a tu lado y les preguntabas, ¿cómo es que está saliendo todo el mundo de las casas? Porque hace 20 años que no escuchábamos tantos jóvenes en este pueblo, ¿no? Claro, eso genera una emoción de esos sonidos perdidos que acompañan también a los de Carlos de Ita, que muchas veces los vamos perdiendo y no somos conscientes por el sonido eterno y constante del monóxido de carbono, de los coches, ¿no? Esos sonidos los generan las actividades de la gente del medio rural. Quizás una de sus maneras de entender el mundo es la simplicidad, el disfrute de la simplicidad. Ahora que se cumplen los 200 años de la vida de Zoró, simplicidad, 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 era uno de los mensajes que quería transmitiros Maríajo, y cree que la gente que se compromete con un turismo rural de verdad, más allá que el turismo de llaves que te dejan y entras en una casa, permite generar cambios a corto plazo y distancia, a medio plazo y distancia y a largo plazo y distancia. Era un poco las palabras de María José que quería transmitiros y que me honra el poderlas transmitir. Y como venimos de donde venimos del Bosque Habitado, venimos del Herbario Sonoro de Radio 3, venimos del programa, sí quería meter un corte en honor a ella y quizás también el enlace con mi necesidad de contaros cómo ver la botánica, cómo ver las plantas como un buen recurso dentro de lo disfrutable en las actividades de turismo. Si no me equivoco, Fernando, tienes en el escritorio un herbario, un archivo que pone atarse las botas. Tiempo para mí, tiempo de verdolagas, del Herbario Sonoro de Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca para el Bosque Habitado. So slowly, 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 slowly. Este herbario trataba de reflejar la pentasensibilidad, es decir, tratar de recorrer todos aquellos escenarios que nos pueden acompañar en un sendero, en una caminata, con los 5 sentidos. Seguramente somos seres muy visuales, somos seres muy auditivos, pero se nos olvida el tacto, se nos olvida tocar las texturas, se nos olvida oler las emociones y se nos olvida degustar, muchas veces con intensidad, aquello que nos va saliendo en el camino. Está muy olvidado el placer de degustar, el placer de recordar aquellas silvestres comestibles, aun cuando ahora la nueva gastrobotánica lo está poniendo como una delicatessen. Rodrigo de la Calle, Miguel Ángel de la Calle, lo utiliza en su restaurante de Matapozuelos, Estrella Michelin, cuando han sido las comidas más pobres. Es decir, las plantas silvestres se comían por necesidad, no se comían por placer. Era una manera de contribuir a la dieta. Y he querido forzarles cariñosamente a tener una degustación botánica, en este caso olfativa, y van a hacer todos ustedes, y veo que por la quinta que compartimos, incluso alguna más elevada, van a recordar perfectamente el billete de 2.000 pesetas. ¿Se acuerdan del billete de 2.000 pesetas? ¿De qué color era? Rojo. En ese billete de 2.000 pesetas salía un señor, Celestino Mutis, botánico ilustre español, y salía haciendo un gesto que quiero que hagan ustedes, y es que quiero que giren la lupa
cojan la lavanda que tienen en sus manos, la acerquen a la lupa y observen. Y ahora entenderán qué es lo que hacía Celestino Mutis en el billete de 2000 pesetas. Estaba tratando de determinar una especie botánica y ese es el momento ilustre que recoge el papel moneda, el billete. El introducirse en los micromundos vegetales, en esos pequeños paisajes de 1 centímetro cuadrado, generan normalmente una satisfacción muy grande en las personas, porque buscamos los macropaisajes, buscamos el cinemascope y hay veces que se nos olvida que lo pequeño es hermoso. Y lo pequeño lo tenemos en la puerta de casa, lo tenemos en un tiesto, lo tenemos en una maceta y es más fácil que nuestro visitante a nuestra casa de turismo rural se pueda sorprender delante de un musgo, delante de un líquen o de la flor de un miosotis, de un no me olvides, que viendo por 19ª vez determinados paisajes. Le sorprende lo infinitamente pequeño y lo infinitamente bello. Seguramente todas las formas del diseño ya estuvieron inventadas previamente cuando comenzó la fanerogamia, cuando empezó el estudio de las flores, ¿no? Quiero a la vez que cojan ese conjunto, esa espiga de flores, la manoseen cariñosamente y la huelan intensamente y que recuerden a cualquier imagen que les venga a la cabeza. El olfato va directamente al sistema límbico, que es nuestra parte fisiológica de las emociones, y no pasa por el cerebro racional, no procesa lo que está ocurriendo, simplemente es un recuerdo. Y seguramente el olor a lavanda le recuerde a unas sábanas, le recuerde a un jardín, le recuerde a la granja de San Ildefonso, le recuerde a su abuela o le recuerde a su madre. De repente aparecen 20 segundos de recuerdo, 20 segundos en los que por completo nos aislamos y nos surge una emoción potente, una emoción muy íntima y totalmente personal. Ese es el posturismo. No posturismo de postura, sino posturismo, que es lo que están comentando en este momento que busca el visitante, ¿no? No busca los sitios, no busca las cosas, no busca la piedra, no busca el monumento, no busca la plaza bonita, que también busca la emoción, busca el emocionarse. Creo que eso es una de las grandes bazas de la botánica que permite emocionarse. Yo tenía puesto que mi intervención iba a ser sobre innovación en turismo botánico. Les he hablado un poquito de botánica, que sepan que la etimología de botánica quiere decir, según las interpretaciones, botánica, la ciencia amable, lo cual me encanta, porque los botánicos suelen ser gente muy amable. No quiero decir que el resto no lo sea, pero mis colegas botánicos son muy amables. Y también hay otra que me encanta, que botaniqué era aquel que pastaba en los prados, ¿no? Los botánicos pastamos muchas veces, en el sentido literal, porque degustamos las plantas, y en el sentido metafórico, porque estamos pastando, estamos recorriendo los pastos, los prados, para tratar de entenderlos, para tratar de identificar todas aquellas bellezas que estamos viendo. Botánico, turismo. Turismo viene de tour, viene de tourné, viene de tornar, viene de vuelta. El turismo es el viaje de vuelta, es el viaje que hacemos para retornar, para volver, porque si no sería el desplazarnos para volver a vivir o ir a vivir a otro sitio. Normalmente cuando viajamos por turismo es con la intención de retornar a casa. El turismo, por definición, implica el volver a tu hogar después de haber recorrido un sitio. Esas son las dos definiciones, esa es la definición con las dos premisas que se suele hacer de turismo, el viaje con el retorno, y yo añadiría ahora el tercero, y contarlo. Es decir, ahora si viajamos, retornamos y por el camino no lo hemos facebookeado, no lo hemos tuiteado, no se ha enterado todo el mundo que hemos estado en no sé dónde, en Cancún o en Covaleda o en Almazán o en Matamala, parece que no hemos hecho turismo. Ahora el turismo necesita de contarlo. Creo que es una de las grandes bazas de difusión de los lugares de manera altruista y gratuita. Nuestros clientes de turismo rural querrán contar su experiencia, querrán contar su vivencia botánica y compartirla con el mundo. Les distinguirá con respecto a otras actividades habituales. Que alguien te venga diciendo que se ha quedado alucinado contemplando una Genista sanabrensis o contemplando los Pteridum aquilinum, los helechos o los asplenium o cualquier
belleza ornatada de lo vegetal, sorprenderá. Sorprenderá porque todos somos animalistas en el sentido de la emoción. Nos emocionamos viendo caer un halcón peregrino, nos emocionamos en una parada anuncial de las abutardas, nos emocionamos con el movimiento, y lo que describe a las plantas normalmente es el fijismo, es el elogio de la quietud, elogiar la quietud. Eso es lo que buscamos muchas veces cuando salimos a turistear a un lugar tranquilo, la pacibilidad, ¿no? Apacibilidad de pacer. Queremos pacer de nuevo. Seremos de nuevo botánicos porque paceremos en los prados. La botánica permitirá viajar, permitirá retornar y permitirá contarlo, porque la gente se sorprenderá. No estarán acostumbrados a que les sorprendan las plantas, porque las plantas no copulan de manera espectacular, o al menos cuando las vemos, no tienen paradas de vuelos de cortejo. Las plantas copulan, se enamoran y se cruzan y retrocruzan de manera anónima. Polinizan entre ellas, o se ven ayudadas de las necesarias abejas, o se ven ayudadas del viento, se ven ayudadas del agua, ¿no? Es una cópula anónima, pero igualmente bella, porque necesita de un montón de factores para que termine produciendo todas esas semillas. Y la tercera palabra, turismo, botánico, innovar. Innovus. Innovus, dentro de, en el interior de, novus, de lo nuevo, de aquello que está aconteciendo. La etimología de innovar viene de renovar, pero también viene de mejorar. Tenemos que estar en lo nuevo y tenemos que hacer lo nuevo. Todas las fórmulas que ya hemos aplicado ya existen. Cada promotor de turismo rural tiene que crear su nuevo momento, tiene que crear su nuevo instante, tiene que crear su nuevo acontecer con el turista que le viene o el cliente que le viene. Y tiene que estar en lo nuevo, tiene que estar en las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías las tienen ustedes al alcance de la mano. Es tan sencillo como una lupa binocular, que en este momento incluso las hay que se acoplan al móvil por un puerto USB y se conectan online a la imagen que ustedes están viendo a 60 aumentos, o pueden sacarse un cuentaislos como el que tenía Celestino Mutis y ser testigos de un pequeño documental de la 2 para ustedes. Si ahora cogen esa flor de lavanda y la miran con la lupa, estarán viendo la vida secreta de las plantas de David Attenborough solo para ustedes y en el momento que ustedes quieran. Si ustedes cogen esa lupa, se acercan a una zona con líquenes, una zona con musgos, y los hidratan un poco, le echan unas gotas de agua, de repente se quedarán completamente sorprendidos porque todo aquello está ocurriendo solo para ustedes. Es decir, será la pequeña degustación de su momento. Creo que esta manera de mirar a las plantas, más allá de su inmovilidad, puede generar nuevos instantes en el placer de contemplar que dice el maestro Araujo. Y esa es una de las peticiones que les hago, y es que enseñen a mirar con otros ojos a la gente, que se dejen enamorar por otras escalas del paisaje. Las escalas del paisaje son muchas, y hay veces que tenemos que encerrarnos en un ritidoma de un platanero, en una corteza de un platanero, tocarla, texturizarla y meternos 5 minutitos, concentrarnos en esa mirada y abstraernos con ese rincón. Tenemos que volver a enseñar a utilizar los sentidos, esa pentasensibilidad, y volver a oler las cosas. Estamos empoderados por los olores de los tubos de escape. Y esos mismos tubos de escape son los que nos roban los sonidos de Carlos de Ita. Solo escuchamos coches. Aquí es una alegría escuchar a los muchachos y escuchar las campanas, pero en el momento en que te sales a las calles nos han robado el paisaje sonoro. Las ciudades se están haciendo para los coches y no para las personas. No nos pueden robar los sentimientos en el sentido de los propios sentidos. Nos están amputando los sentidos si nos dejamos que nos amputen los sentidos. Y tenemos que degustar, tenemos que coger una verdolaga, esas buenezas. Lo pongo en contraposición a las malezas, a las malas hierbas. Para mí son buenas hierbas, aun cuando crecen donde no deben, porque te crecen en el huerto, ¿no? Y esas verdolagas hay que degustarlas, hay que meterlas en ensaladas, y no que te cobren 50 euros por una ensalada delicatessen cuando las tienes en el huerto y las estás retirando. Y simplemente porque no lo hace una estrella Michelin no lo hagas tú. Puedes hacerlo porque se lleva haciendo cientos de años. Necesitamos volver a tocar las cosas, a tocar la suavidad de las hojas del rebollo, tocar la aspereza de las coscojas, tocar los verdes hirsutos de algunas jaras. Tenemos que empaparnos de todo eso. Tenía un profesor del que aprendí mucho, José Ignacio Juan Bel,
del que aprendí mucho ya siendo biólogo y siendo docente, que me dijo que en los colegios no se enseñaba los sentidos, no se enseñaba a sentir. Y me dijo, ¿tú has visto en algún colegio en el que se enseña a oler a los alumnos? Descolocante, ¿no? Decía, ¿tú le has visto alguna vez a alguien que trate de educar en recibir los ládanos de la jara, de recibir las esencias de las trementinas, de los pinos? Eso es tan necesario como conocer los ríos o conocer las raíces y las ecuaciones, porque los sentidos es lo que nos relaciona con todo lo que estamos teniendo alrededor. Si aprendemos a volver a utilizar los sentidos, empezaremos a volver a entender cómo relacionarnos con los entornos y cómo relacionarnos con los demás. Y seguramente la gente que quiera viajar a nuestros paisajes rurales, que quiera viajar a los entornos sorianos, a los entornos pinariegos, a los sabinares de Calatañazor, quiera volver con un recuerdo emocional, con un recuerdo afectivo, y quiera recordar lo que ha sentido, quiera irse con su memoria visual, su memoria olfativa, su memoria táctil, totalmente copada por ese recuerdo. Y que cuando cuelgue un mensaje en el Facebook, cuando cuelgue un mensaje en el Twitter, cuando cuelgue un mensaje en Instagram, eso suene a poesía. Tiene que sonar a poesía, porque realmente no hay nada más poético que cualquier descripción de todo aquello que sentimos, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos paseado por el campo y hemos tenido esa sensación de irnos viendo plagados de todo lo que nos rodea, hemos sentido los 3 minutos que quiero que cierren esta breve presentación, pero creo que les va a ayudar a entender, si no se relacionan con las plantas, les va a ayudar a entender cómo pueden hacerlo de manera inmediata, incluso hoy mismo. Si hay un ritual que aprecio, es el de atarme las botas. Ese gesto en el que los dedos juegan con los cordones mientras urden una lazada, activa mi cerebro hasta que ladra como los perros de Pavlov. Parece que reconoce que algo bueno va a suceder. Muchos días me quedo tonto mirando las manchas de savia, atrapadas en el cuero. Se convierten en una pantonera de verdes, aromatizada de hierbabuena y mejorana. A veces, en los ojales de los cordones quedan atrapadas simientes de bardanilla, que luego disperso al azar, sin voluntad, en los paseos por la ribera. En este mayo atrezado de junio se han colado unos vilanos de cerrajas. No es de extrañar. Esta mañana estuve un rato detenido viendo el abrazo rojizo de sus hojas al tallo, tan intenso como una despedida. Parece que el amargor de sus sabores los compensa con una estética de afecto vegetal. A poco que ande, estos cordones recolectan semillas de unas y otras, compitiendo en la cosecha con las hormigas más tozudas. Ellas andan bajo las valvas de la celedonia, pendientes de su sementera. Sus granas son negras, con un derrame blanquecino que las convida a grasas nutricias. Ellas no saben, ni necesitan saber, que se llama eleosoma, pero a mí me gusta el glosario botánico y por eso lo cuento. Luego, los calcetines se ven sableados de las aristas de las locas avenas o mordidos por los dientes del Bidens tripartita, que por aquí le dicen cáñamo de agua. Al final, uno lleva un auténtico banco de germoplasma en las perneras, un inventario tangible de lo que ocurre en el campo. Al llegar a casa me gusta coger una a una las semillas, colocarlas cómodas en un folio en blanco y ordenarlas por especies. Saco la lupa y me dedico a profundizar en sus valles y lomas, en las rezuelas de sus cuerpos. Es como el regusto de un buen plato, volver a disfrutar del paseo dado, con el ojo atento a todo lo oculto. Con todas ellas, he levantado un pequeño jardín de terraza, donde las redescubro en su día a día, su crecer y fructificar. Y claro, las hormigas me acompañan curiosas. Te invito a hacerlo. Atarse las botas, del herbario sonoro de Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca para El Bosque Habitado.